Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas, hoy ya estamos viernes 28 de agosto del 2020. Hoy día vamos a desarrollar el área de comunicación. La actividad que vamos a hacer el día de hoy va a ser escribimos nuestras anécdotas, parte número 2. Los recursos que vas a utilizar va a ser tu cuaderno de comunicación. Las normas de convivencia. En primer lugar, debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Número 2. Debes tener limpio el espacio donde vas a escribir. Y número 3. Debes de disfrutar del momento de esta clase viendo este video. El propósito del día de hoy. Nuestra meta. Escribir anécdotas donde se relaten recuerdos gratos de nuestros familiares. Vamos a recordar para poder escribir nuestra anécdota, ¿sí? La anécdota son parte de la vida cotidiana. Podemos encontrar en una conversación con una amiga, un amigo o un familiar, pero la anécdota debe ser un relato corto, breve, ¿sí? Pero que tengan acontecimientos. Pero estos acontecimientos pueden ser extraños, fíjense, muy extraños, o como también pueden ser algo curioso. ¿A quién no le ha suscitado? ¿A quién no le ha sucedido? O también puede ser en forma divertida, ¿sí? Esas son las anécdotas, ¿sí? Podemos decir que la anécdota es un relato corto basado en qué? En acontecimientos que pueden ser extraños, curiosos o divertidos. Bien, vamos a ver la estructura de las anécdotas, ¿sí? Muy bien. Dentro de la estructura de las anécdotas podemos encontrar lo que es el inicio. Debe de tener un inicio, como también un nudo y luego un desenlace, ¿sí? Este es en base a la estructura, o sea, la forma como nosotros vamos a escribir. Luego tenemos las características. Dentro de las características vamos a ver primero lo que es las características del inicio, cómo debe ser el inicio de las anécdotas. Dentro de las características podemos nosotros ubicar a los personajes, pero ¿quiénes pueden ser esos personajes? Estos personajes pueden ser tu familia, tus tíos, tus padres, hermanos y todo lo que te puedan relacionar, hasta incluso tú puedes ser el mismo personaje. Puedes contar lo que te sucedió. También tenemos a lo que es el lugar, ¿sí? El lugar donde se suscitan estos acontecimientos. Se pueden dar en tu casa, en el parque, en la escuela, en la calle, en distintas partes. También podemos ver lo que es el tiempo, en qué tiempo se da. Puede ser este año, el año pasado, la semana pasada, hace unos minutos, ¿sí? Cuando era pequeño, tenía 3 años, 6 años, 7 años, o de repente mirando una fotografía, alguien me puede contar qué es lo que ha sucedido, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la anécdota? ¿Sí? La anécdota es un texto narrativo, ¿sí? Como es un texto narrativo, tiene la estructura o su forma de inicio, nudo y desenlace. Ahora, seguimos viendo las características. ¿Qué otras características podemos encontrar en la anécdota? ¿Sí? Que mire, se desarrolla una secuencia de acciones.
Pero ¿cuál será esas secuencias? ¿Cuál será esas acciones? A ver, muy bien. Uy, observemos la imagen. Un niño con su bicicleta está saludando. Hola. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es Carlos? A Carlos le regalaron una bicicleta. ¿Sí? Mira, vamos a ver la secuencia de acciones. Número 2. Se fue a pasear por su distrito saludando a los vecinos felices para que todos los vecinos sepan que le regalaron una bicicleta. ¿Qué más? Cuando estaba saludando, se cayó de la bicicleta. ¿Qué había pasado? Carlos, por saludar a los vecinos, no se fijó de un hueco de la pista y se cayó. ¿Sí? Muy bien. Esta es otra de las características que tiene la NEC. Desarrolla una secuencia de acciones. Pero ojo, estas acciones tienen que ser secuenciadas. Ahora, dentro de lo que nosotros también podemos escribir la anécdota, están los conectores. Siempre es muy importante tener presente los conectores, como luego, entonces, enseguida, mientras tanto, más tarde, finalmente. De que existan más conectores, sí existen mucho más, que de repente también lo puedes saber. Y si tienes otros conectores que tengan una conexión tanto con lo que tú vas a redactar, lo puedes poner, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo que sería entonces. Entonces, cuando estaba saludando, se cayó de la bicicleta. Mientras tanto, también puede ser. Mientras tanto, cuando estaba saludando, se cayó de la bicicleta. ¿Sí? Finalmente, tuvo vergüenza, se levantó. ¿Puedo yo realizar este tipo de conexión en base a mi relato? Ahora, vamos a ver. El día de ayer tú has hecho una planificación. Se ha planificado. ¿En base a qué? En base a lo que era una anécdota de un recuerdo familiar. Pero tenías que primero realizar una planificación. En base a este cuadrito, ¿qué escribirás? ¿Qué es lo que teníamos que escribir? Teníamos que escribir una anécdota de un recuerdo familiar, ¿sí? ¿Para qué escribirás? ¿Para qué se puede escribir? ¿Mm? Para dar a conocer un acontecimiento, sea extraño o sea gracioso, o también puede ser en base a una historia de lo que te ha sucedido. ¿Para quién escribirás? Escribirás para el público que te tenga que leer o de repente para tus familiares, para que ellos lean todo lo que tú has planificado. ¿Qué fuentes vas a utilizar? La fuente que tú mismo lo vas a redactar. De repente es tu acontecimiento o también de repente es el acontecimiento de lo que has suscitado en toda tu familia. De repente alguien te va a decir tus familias, te va a contar qué es lo que pasó cuando estaban yéndose de paseo a la playa o al cine o en alguna fiesta, todos en familia. De ahí vas a utilizar esas fuentes, ¿sí? Entonces, lo primero que hiciste fue planificar, que es en base a qué, en base a un recuerdo familiar. Luego has textualizado, o sea, has escrito tu primer borrador. Has escrito tu primer borrador en base a esta estructura, el inicio, el nudo y el desenlace, ¿sí? Pero teniendo en cuenta estos criterios. En primer lugar, el propósito. ¿Cuál era el propósito? Escribir una anécdota sobre un recuerdo familiar. Luego, tener en cuenta la estructura, como te decía, el inicio, el nudo y el desenlace.
los personajes, principalmente los personajes, que en los personajes de tu escritura deberían de haber llevado los nombres, por decir, mi papá Rafael, mi mamá Rosa, mi hermano Carlos, ¿sí? Los personajes que participan, así como en el lugar, en el Parque de las Leyendas, de repente en el mercado y el tiempo, el año pasado, este año, la semana pasada, ¿sí? Muy en especial esos detalles. Luego, la escritura. Si bien es cierto que la escritura da una buena imagen para el quien lo va a leer, ¿sí? Deberías de haberte dado cuenta bien sobre los signos de puntuación. En el momento que tú escribes, debes de utilizar la mayúscula en el nombre de las personas, ¿sí? Y cuando vas a mencionar uno o dos o tres cosas seguidas, separar con coma. Y lo especial que debes de tener los conectores bien puestos para ver de párrafo a otro párrafo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, tu lenguaje debería de ser sencillo, cotidiano y familiar, ¿sí? Cosa el que lee debe de tener un buen criterio, una buena idea, entender lo que tú quieres transmitir. Y la secuencia debe tener un orden de todos los hechos que se ha suscitado. Muy bien, una vez que tú has planificado, has textualizado, has escrito tu primer borrador, ¿qué toca ahorita? Revisar. Vamos a revisar mediante este cuadrito de criterios, ¿sí? Pero este cuadrito de criterios va a ser, ¿qué cosa? Va a ser que tú mejores tu escritura. Aquí tú vas a ver qué es lo que debes de mejorar en tu escritura del anexo, ¿sí? Vamos a ver estos criterios. El primer criterio, ¿has considerado el propósito? O sea, contar un recuerdo familiar o de la comunidad. Marca, si lo has hecho, marca sí. En caso de no haber sido, vas a marcar no. Y ese no te va a servir ¿para qué? Para que puedas mejorar tu escritura. Luego, los hechos contados por la narradora o el narrador, o sea, tú lo que estás escribiendo, se mantiene en el transcurrir del texto y del tiempo. Si lo hiciste, debes de marcar sí. Y en caso que no lo has hecho, marcas no y debes de mejorar. Has respetado la estructura, tanto lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. Tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Ahí marca sí o no. Has incluido los nombres de las personas que participan. Lo has incluido. Pusiste el nombre de tu papá, por decir Rafael, de tu mamá Rosa, de tus hermanos, así como el lugar, en el Parque de las Leyendas, en la plaza, en el mercado, en tu casa, y el tiempo, el día de hoy, ayer, la semana pasada, el año pasado, cuando tenía 3 años. Ahí vas a marcar sí o no. Otro de los criterios, narraste los hechos en orden de manera secuencial, cómo se suscitaron. ¿Mm? Luego, has empleado los conectores adecuados para relacionar las ideas y los párrafos. Lo empleaste, debes de marcar sí o no. Te vuelvo a hacer recordar. Si marcaste no, ese es el punto, ese es el criterio que tú vas a tener que mejorarlo. Luego, has utilizado los signos de puntuación para favorecer la expresión de emoción y sentimiento. Lo pusiste cuando de repente contaste que te has caído y me caí o lloré. ¡Bú! Lo pusiste. ¿Qué signo de expresión lo has puesto? ¿Mm? Si ahí no lo marcaste, debes de completar para poder mejorar tu escritura. Empleaste un lenguaje sencillo, cosa que tú puedas hacerte entender el que va a leer. Lo empleaste un lenguaje apropiado, un lenguaje sencillo. Como te vuelvo a repetir, este cuadrito de criterios vas a revisar
y con esto al mismo tiempo, con este cuadrito, vas a tener que mejorar algunos de estos criterios que no han sido completados, ¿sí? Muy bien, este cuadrito se ha hecho para mejorar tu escritura. Ahora sí, vamos a ver lo que es la actividad número 1. En la actividad número 1, después de haber revisado la lista de cotejo, los aportes que recibiste para mejorar la escritura de las anécdotas, ¿sí? Vas a escribir el texto final de la anécdota, ¿sí? Pero sin antes decirte que este debe de tener un inicio, un nudo y un desenlace. Y al mismo tiempo te debes de fijarte todos estos criterios, ¿sí? Lo que es el propósito, la estructura, los personajes, la escritura, un lenguaje apropiado y la secuencia de los hechos como se dieron, ¿sí? Este referente a lo que es la actividad número 1. Vas a hacer el texto final de la anécdota, ¿sí? Acuérdate que tiene que estar en orden. Utiliza la mayúscula cuando sea necesario. Los signos de puntuación, los signos de exclamación, los conectores. No te olvides, ¿sí? Debes de tener un lenguaje sencillo, cosa el que lee entienda cuál es el mensaje que quieras dar. En la actividad número 2, como ya te dije, vas a tener que volver a responder este cuadrito con los siguientes criterios que ya te había mencionado anteriormente, ¿sí? Vas a marcar ahí sí o no. En caso de que continúes con el mismo, de repente te has olvidado, vas a tener que volver a mejorarlo nuevamente. Ahora sí, vamos a reflexionar en base a lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué has aprendido sobre la escritura de las anécdotas el día de hoy? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué lograste con este aprendizaje? ¿Cómo lo has hecho? ¿En qué debes de mejorar? ¿Qué debes hacer para continuar mejorando, para seguir superando? ¿Sí? Vas a responder esto en tu cuaderno, ¿sí? Vas a responder estas preguntas. No sin antes decirte que todo lo que tú has hecho debes de organizar y ponerlo en tu portafolio, especialmente tu texto final. Pero antes de ponerle a tu portafolio, debes de tomarle una foto y enviármelo como evidencia de lo que tú has realizado la clase del día de hoy. Y también debes de guardar en tu portafolio todos los recursos que empleaste para la escritura de las anécdotas, ¿sí? Como eran las entrevistas, la planificación, tus apuntes, etc. Todo esto te va a servir más adelante para guiarte en la elaboración de otros textos, principalmente de los textos narrativos, ¿sí? Muy bien, te vuelvo a decir, tomas foto y me lo envías para mi evidencia y luego tú guardas en tu portafolio. No sin antes decirte que no debes de hacer muchos borrones, debes de mantener el orden y la limpieza. Ahora sí, felicitaciones por haber estado, por haber escuchado, por haber visto este video, ¿sí? Muy bien, te mereces un aplauso. No sin antes decirte que te debes de cuidarte bastante. Nos vemos. Bye. Aprendo en casa.